Buenos días. Me acabo de levantar, son las 6 de la mañana. Bueno, he dormido más o menos. La verdad que pasé mi primera noche acampando, no me puedo quejar. Y lo bueno que después de la paliza de 360 kilómetros hasta aquí, llegué reventado y me fui a dormir como a las 9 de la noche. Así que nada, voy a recoger el campamento y seguimos hacia Cádiz. Vámonos. Bueno, empezamos un día nuevo, día 2. Ayer arreglé esto, todavía no le he puesto la cámara porque con el rocío se humedece mucho y quiero que se pegue bien. Y luego pondré la cámara. La luz, lo que os digo, mirad, ahora está dada, pero la corta está fundida y la de atrás también. Entonces las voy a llevar sin luces y solo las voy a usar por la noche cuando sea estrictamente necesario. Y nada, vamos a por el día de hoy. Hoy tenemos por delante 300 kilómetros hasta Algeciras y si se porta igual de bien que ayer, perfecto, lo tenemos hecho. Otro día más viéndolo amanecer en el Vespino. ¿Qué más se puede pedir? Si es que esto es la vida, esto es felicidad. Vamos para allá. ¡Hasta luego! ¡Qué bonito que es esto! Con estas cosas se viaja en un Vespino. Si no vas en un Vespino, no ves estos paisajes, no sientes el aire en la cara, los olores, el frío, el calor, los baches, todo. Esto es viajar en el Vespino. Todo apuntaba a que iba a ser una mañana tranquila, así que decidí poner la segunda cámara en la moto para unas mejores tomas, pero a los 5 minutos de ponerla... No me jodas. Chavales, primera liada del viaje. Había puesto la cámara y como os había dicho que no pegaba bien, se me ha salido volando. Y ni lo he visto. O sea, se me ha salido volando hace un rato y no sé dónde coño ha sido. Así que nada, empieza la búsqueda de la cámara perdida. Nada, esto es imposible, tío. Esto es como buscar una aguja en un pajar. Y encima perdiendo tiempo, que es lo que me faltaba ya. Se está poniendo el viaje interesante. Nada, imposible, tío. Joder, es que no la he visto cuando ha saltado, macho. Ha sido por mirar y digo, coño, si aquí falta algo. La puta cámara. Pero es que si se me ha caído por ahí y se me ha ido para abajo, encuéntrala la cámara. Nada, es imposible. Llevo 20 minutos buscando y es que es imposible. Tampoco me puedo tirar aquí todo el día buscando. Bueno, pues nada, si alguien de la zona de Córdoba se encuentra una cámara, es mía, devolvérmela, por favor. Menos mal que me lo tomo con humor, porque si no, madre mía. Nada, vamos a seguir tirando para Algeciras y cuando llegue veré si puedo inventar otro soporte y con la otra cámara y a ver cómo me las apaño. Pero esto no puede parar, vamos a seguir. La única vez en todo el viaje que voy a estar adelantando yo y no me adelantan a mí. ¡Vamos! Gracias, tractorcillo. Mi primera pole con el Vespino. ¡Sí! Estoy a 180 kilómetros de Algeciras ya. De momento súper bien, se está portando como un campeón. Lo único que ahora hace muchísimo viento y se me mueve para todos los lados. Si me da de lado se me desestabiliza un montón, si me da de frente me frena muchísimo, como 10 kilómetros menos por hora. Y nada, tengo muchísimas ganas de llegar ya a Algeciras. Estamos cerca de cumplir el sueño y vamos a seguir. Uy, uy, uy. No me jodas ahora, que nos queda nada. Es que se enfría en un momento, macho. Está 5 minutos parado y con el viento y el frío que hace. ¿Cómo me voy a dejarte a mí tirado? ¿Cómo me vas a dejar a mí tirado? Esto es una máquina, chaval. Una máquina de hacer kilómetros.
Bueno, pues estamos en Ronda, quedan unos 100 kilometritos para Algeciras y voy a ver si pillo algo de comer porque son las 2 de la tarde y tengo más hambre que el perro un ciego. El escape también me da la sensación como que suena ahora más, no sé si es que ha quemado las fibras o he quemado otra cosa. Espero que sean las fibras. Bueno, aquí tengo el menú de hoy en un banco toca. Esto es un inventazo. Una navaja multiusos que es enana. Tiene hasta cuchillo de sierra para los bocatas. Hoy el sitio no es tan bonito como el de ayer, pero bueno, me gusta igual. Llevo unos 200 kilómetros y estoy ya reventado. Me quedan 100 y ya por fin llegamos a Algeciras. Espero que no dé ningún problemilla. Me sigue perdiendo bastante por el descompresor, pero bueno, mientras vaya bien no lo voy a cambiar. De momento va bien, sí que suena como más. No sé si las fibras del escape se han quemado o qué, pero de funcionamiento va de lujo. De eso no tengo queja. Tengo queja de mi culo. Así que nada, son las 2. Voy a hacer un bocatilla rápido, como y a ver si llego antes de las 5 o 5 o 6 y puedo descansar un poquillo. Wow, qué pasada de carretera, Poder vivir esto es un lujo, de verdad. Sin duda lo mejor del viaje son las carreteras por las que me está trayendo, todas estas vistas, los pueblos que estoy visitando que de otra forma no hubiera visitado nunca. Te vas empapando de todo lo que te rodea. Es un viaje completamente diferente. Mira, mira. Parece Asturias esto, pero no. Es Málaga. Todo gracias al Vespinillo. Vamos a por los últimos 100 hasta Algeciras. Mira, 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 mira esto. Con un Vespino, tío, estoy aquí. Aquí arriba con un Vespino, tío. Qué locura. Qué locura. Qué pasada, tío. ¿Dónde hemos llegado con un Vespino? Con un Vespino que estaba en el pueblo lleno de polvo, tío. Qué locura. Yo para mí ya he ganado. Solo con este regalo. Bueno, vamos a seguir. De ahí venimos. La moto me está haciendo unos extraños ahora y me da que es porque le echo bastante aceite y está todo el escape lleno de aceite y yo creo que está embozada. Voy a acabar este depósito y le voy a echar al 2% porque le estaba echando al 2,5% y la estoy embozando de aceite. Pues ahora la acelero a tope y no responde del todo, no llega a romper. Puede ser la bujía que se esté perlando también, pero por favor, llévame a Algeciras, por favor. De todas formas, cuando lleguemos le daremos un repasillo al carburador, lo limpiaremos todo bien y haremos un pequeño check-in para que esté lista para Marruecos. Esto es una pasada. Los que seáis de aquí tenéis un tesoro. Qué pasada, tío. Mira, voy a parar aquí. Buenas. ¿Ayuda algo? No, si es que tengo que echar gasolina cada 2x3. Para ti una gasolinera. Vale, gracias.
Bueno, pues ahora que es bajada todo, vamos a bajar en modo eco. Me estaba cansando ya de mantener el gas, porque yo siempre que voy en una bajada voy dándole un poquito de gas para que siempre vaya engrasado el cilindro. Pero bueno, así mucho mejor, modo eco, disfrutando de las vistas. Al final hoy no voy a ir a un camping, voy a ir a un hostal porque no hay ningún camping cerca de Algeciras. Lo más cerca es San Roque y al final me vale más la gasolina de ir de San Roque a Algeciras que lo que me vale un hostal allí en Algeciras. Así que... Hostia, que se embala esto, que voy a 45. Hostias, el modo eco. Hay que tener cuidado con el modo eco porque el modo eco no tiene retención de motor. Y como me fallan los frenos, verás qué risa. Me gusta el modo eco este, Joder, cómo mola, macho. Joder, si es que ¿quién no quiere dejar un Vespino, macho? Si es que te lo pasas como un enano. Chavales, hemos llegado. Las 6 de la tarde, 10 horas desde que salí, madre mía. Pero ya sabéis lo que dicen, sarna con gusto no pica. Vamos para el hostal, que estoy reventado. Voy a pillar la cama y mañana pasamos de continente. Sí, señor. Bueno, acabo de llegar al hotel por fin. Me ha tocado buscar otro hotel porque el que he ido a preguntar me habían dicho que sí, y luego he llegado y no había habitación. Entonces nada, he llegado pero muy bien, muy contento. Luego perdí el tapón, me lo han arreglado en una ferretería ya, me han hecho ahí un apaño y nada, muy contento. Cuando estaba subiendo el puerto sí que me estaba haciendo cosas raras, por eso decía que no, como que se estaba perlando, yo notaba que no tiraba. Y era porque claro, estaba subiendo el puerto, luego me he dado cuenta, pero estaba subiendo el puerto, cuando suben más, el aire es menos denso y va más gorda de gasolina y por eso no tiraba ni para atrás. Ha sido bajar y ya perfecta. Así que de Madrid a Algeciras, solo gasolina y andar. Estoy contentísimo, la verdad. Mañana empieza lo bueno, aunque ya con haber llegado aquí estoy súper contento, pero mañana cruzamos el continente. Así que ahora sí que se vienen las cositas. Nos vemos en el siguiente vídeo.